Muchas gracias, muy buenas noches hermanos, un feliz sábado para todos ustedes. Vamos a estudiar el tema de los dos pactos. La verdad que es un tema sumamente amplio para pretender cubrirlo en una hora. Sin embargo, haremos todo nuestro mejor esfuerzo para poder tratar de disipar inquietudes, dudas en cuanto al tema que tiene que ver con los dos pactos de los cuales habla la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Me gustaría volver a orar, así que les voy a invitar a que inclinen su cabecita, cierren sus ojos y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos regalas de poder estudiar tu palabra con nuestros hermanos de la iglesia de Chaimal en Alta Verapaz. Ruego que al abrir tu palabra tú puedas guiarnos con tu Espíritu Santo a fin de comprender lo que la Escritura dice y que podamos interpretar de manera correcta. En tus manos nos encomendamos, guíanos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar leyendo el texto que aparece en pantalla. Es la epístola del apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 14. San Pablo dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De este texto derivan por lo menos dos presuposiciones. Una de ellas es que en el Antiguo Testamento se estaba regido o se estaba bajo la ley. Es lo que se ha entendido comúnmente. Y en el Nuevo Testamento, es decir, nosotros que somos gobernados por el Nuevo Testamento, nos encontramos bajo la gracia. Son las dos presuposiciones que han surgido derivado de la lectura de este texto y algunos otros similares. ¿Estáis bajo la gracia? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, en el Antiguo Testamento se estaba bajo la ley y en el Nuevo Testamento se está bajo la gracia. Dicho esto, se cree que nosotros nos encontramos bajo la gracia y no bajo la ley. Sin embargo, el versículo que continúa, que es el 15 de Romanos 6, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Si logramos entender correctamente Romanos 6, 14 y 15 en su contexto inmediato posterior, descubrimos nosotros que el hecho de que nosotros estemos bajo la gracia, no nos encontramos exentos del cumplimiento de la ley. El texto dice claramente, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, estar bajo la gracia no significa que tenemos libertad para desobedecer la ley y entonces vivir a nuestro gusto y antojo. Ahora, yo quisiera ir al libro de los orígenes, Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17, donde en principio nosotros encontramos la ley de Dios que le fue dada a Adán y Eva, quienes fueron nuestros primeros padres y los primeros seres humanos que habitaron nuestro planeta. El texto dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Hermanos, increíblemente, este texto que nosotros acabamos de leer, que luego de la creación de Adán y Eva, Dios le dio este mandato inmediatamente a ambos, diciéndoles que de todos los frutos que habían en el huerto del Edén podían comer, excepto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si desobedecían y comían del fruto de ese árbol, la sentencia era la muerte. Pues
en esos textos que leímos está contenido los 10 mandamientos. Eso nos indica a nosotros que la ley moral existía antes de que Adán y Eva pecaron. ¿Por qué decimos que la ley moral existía antes que Adán y Eva pecaron? Porque Génesis 2:15 al 17, que contiene en esencia los mandamientos, fue dado por Dios a Adán y Eva antes que ellos comiesen del fruto prohibido, antes que comiesen y por supuesto antes que fuesen sentenciados a la muerte. Ahora, explícitamente en Génesis 2:15 al 17, nosotros no encontramos primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto mandamiento, pero nosotros podemos leer entre línea y vamos a descubrir que los mandamientos de Dios sí estaban contenidos en Génesis 2:15 al 17. Por ejemplo, si ustedes van a Génesis capítulo 3, vamos a ir, voy a abrir la Biblia acá yo para leer algunos textos. Génesis capítulo 3. En la conversación que tuvo la serpiente con Eva, cuando Eva se acercó del árbol, la serpiente le dijo a Eva lo siguiente: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer cagaron, porque en la conversación que Adán o Eva tuvo con la serpiente, le dijo a Eva: no te preocupes, el día que comas de este fruto no moriréis, sino que seréis como Dios. Es decir, despertó en ella el deseo de querer ser igual a Dios y transgredir el mandamiento que dice: no tendráis dioses ajenos delante de mí. Cuando ella tomó el fruto prohibido y comió de él, como no le pertenecía, Eva, al tomarlo y comer de él, lo que hizo fue robar. Hay un mandamiento que dice que no debemos hurtar. En tercer lugar, la Biblia dice que ella miró que el árbol era codiciable. Hay un mandamiento que dice que no debes codiciar. La codicia fue la que condujo a ella a comer del fruto prohibido. Número 4, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis, dijo Eva a la serpiente. Pero en realidad lo que Dios dijo fue: no comeréis de él. Al agregar Eva, no lo tocaréis para que no muráis, estaba levantando falso testimonio contra Dios. De igual manera, siendo Dios nuestro Padre y nosotros sus hijos, al desobedecer y comer del fruto prohibido, Eva lo que estaba haciendo era deshonrar a su padre. Y hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero Eva no honró, sino que deshonró. También Eva cometió adulterio en la Biblia, porque cometió adulterio con el diablo, porque en la Biblia el matrimonio está simbolizado por la relación que existe entre Dios y su pueblo. Y al comer ella del fruto prohibido, ella escogió como su señor al diablo en lugar de Dios. Traicionó al Señor. Y al no honrar a Dios, quebrantó el sábado, y así pudiésemos seguir nosotros. Ahora, hay una que aparece en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 303, el párrafo 1, que dice: cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron conocimiento de la ley, los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Quiere decir que aunque de manera escrita Adán y Eva no tenían la ley, el libro Patriarcas y Profetas dice que la ley estaba escrita en el corazón de cada uno de ellos. En principio, por eso el Señor le dijo a Adán y a Eva: si no comen, es decir, si obedecen, van a vivir. Si comen y desobedecen, van a morir. En principio, la ley, aunque no estaba escrita en tablas de piedras ni en papel, estaba escrita en el corazón de ellos. Es decir, ellos tenían conocimiento de la existencia de la ley de Dios. Ahora bien, hablemos un poquito de la condición moral de la humanidad antes del pecado. Miren cómo era la condición de la humanidad antes del pecado. Génesis 2:25 dice que ambos estaban desnudos, y a pesar de que estaban desnudos, no se avergonzaban. La pregunta es: ¿por qué no se avergonzaban? No se avergonzaban, aunque suena un poco paradójico, porque no estaban desnudos.
¿Cómo que la Biblia dice que no se avergonzaban porque no estaban desnudos, pero aquí estamos enfatizando que no estaban desnudos? ¿Por qué razón? Bueno, ellos no usaban la ropa que nosotros usamos o la ropa que pudieron usar las personas en los tiempos de ellos luego del pecado. Pero en realidad estaban cubiertos de una vestimenta divina que les envolvía y era la gloria de Dios. El Salmo 104, versículo 1 dice, te has vestido de gloria de magnificencia. La gloria de Dios, una luz que recubría el cuerpo de Adán y Eva, era la vestimenta que ellos tenían. Cuando vamos a Apocalipsis 12, versículo 1, vemos que la mujer está vestida de sol. Y si vamos a Mateo 7:2, cuando Jesús se transfiguró en el monte en presencia de 3 de sus discípulos, la Biblia dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, estaba vestido de la gloria de Dios. Adán y Eva, por ende, estaban cubiertos de un manto de luz que era la gloria de Dios. Por eso decimos que aunque el texto bíblico menciona que estaban desnudos y no se avergonzaban, nosotros decimos que no estaban desnudos porque basado en los textos que citamos, ellos estaban cubiertos de una luz que era la gloria de Dios. Ahora, esa era la condición de la humanidad antes del pecado. ¿Cuál es la condición moral de la humanidad después del pecado? Es decir, después que Adán y Eva desobedecieron los mandamientos de Dios y comieron del fruto del árbol prohibido. Génesis 3:7 describe qué fue lo que ocurrió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué quedaron desnudos? Si estaban cubiertos de la gloria de Dios. Porque en el momento en que ellos desobedecen, la gloria de Dios, la luz que cubría sus vidas, fue quitada. De hecho, en Romanos capítulo 3, versículo número 23, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Dicho de otra manera, Dios los vistió con su gloria y el pecado los desvistió de su gloria. Los dejó en una situación vergonzosa. ¿De qué hicieron ellos para cubrir la vergüenza de su desnudez? Génesis 3:7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios los había vestido con la luz de su gloria para cubrir la vergüenza de su desnudez. Ahora ellos, al desobedecer, quedan desnudos y sienten vergüenza al ver su desnudez e inmediatamente dice el texto bíblico que ellos tomaron hojas de higuera y se hicieron vestimenta para cubrir su desnudez. Luego en el versículo 8 al 10 del capítulo 3 dice que frente a la desnudez que ellos sintieron, se escondieron de Dios. Tuvieron miedo porque estaban desnudos. Y es justamente eso lo que produce el pecado en el ser humano. Dios nos viste de su gloria y el pecado nos desviste de la gloria de Dios y quedamos desnudos a la vista de toda la humanidad. Ahora, como resultado del pecado, el Señor emitió una sentencia. Está en Génesis capítulo 3, versículo 19, donde dice la Escritura, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo puede el hombre ser cubierto nuevamente de la gloria de Dios? Bueno, vean este texto. Estamos tratando de seguir una secuencia lógica para llegar al tema de los dos pactos. Tal vez voy a hacer una breve remembranza para que no me pierdan el hilo. En principio, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios en el mandato de Génesis 2:15 al 17 les dio su ley. No estaba escrita en papel ni en piedra, pero el libro Patriarcas y Profetas dice que estaba escrito en su corazón. Ellos tenían conocimiento de la ley de Dios.
La base era la ley de Dios. Si ellos obedecían, vivían. Si desobedecían, iban a morir. Desgraciadamente, ellos transgredieron la ley, desobedecieron y la sentencia que les esperaba era la muerte. Pero ellos inmediatamente desobedecen, miran que sus cuerpos están desnudos porque la gloria de Dios los abandonó. Romanos 3:23, lo repito nuevamente, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. La gloria que revestía su cuerpo fue quitada. Y ahora estaban desnudos, con miedo, avergonzados por su desnudez. Y trataron de cubrir la vergüenza de su desnudez con hojas de higueras que se fabricaron. Pero en Génesis 3:21, ahora dice la Escritura que el hombre puede ser cubierto nuevamente de la gloria de Dios. La pregunta es ¿cómo? Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A ver, Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higuera, de planta, para cubrir la vergüenza de su desnudez. Pero claro, eso era efímero. Eso no funcionaba. Eso no servía. Ahora dice el Señor que la vergüenza de la desnudez del hombre puede ser cubierta con la gloria de Dios. ¿Pero cómo? Si la gloria es de Dios, el único que puede cubrir la vergüenza de nuestra desnudez que provoca el pecado es Dios. Por eso dice, y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién hizo? Dios. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les quitó las túnicas de hojas de higuera y los vistió de túnicas de pieles. La pregunta es, ¿de dónde tomó pieles? Tiene que ser de animales el Señor. ¿De dónde tomó pieles para fabricar las túnicas y vestir a ambos, a Adán y Eva? Por supuesto que tuvo que haberla tomado de algún animal. ¿Y qué tiene que suceder para ser cubierto de pieles de animales? ¿Qué tiene que pasar con el animal? La respuesta es más que obvia. El animal tiene que morir. Si el animal no muere, no podemos hacer túnicas del cuero o de su piel. El animal tiene que morir para que se pueda tomar el cuero, la piel, y hacer las túnicas que Dios utilizó para vestir a Adán y Eva. Ahora, Dios dijo a Adán y a Eva que el día que pecaran iban a morir. Pero, ¿por qué no murieron ese día? La sentencia era, ustedes pecan, comen del fruto, van a morir. Pero pregunta es, ¿por qué no murieron ese día? Bueno, sencillo. Porque hubo alguien que murió en lugar de Adán y Eva. El texto lo dice en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde el Señor tomó la piel para hacer las túnicas? ¿De algún animal que murió? Entonces, ¿por qué Adán y Eva no murieron ese día? Porque alguien murió en lugar de ellos. ¿Quién murió en lugar de ellos? Un animal. Para cubrir la vergüenza de su desnudez. Es justo lo que dice Génesis 3:21. Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que la muerte que ellos merecían, la murió un animal. Y ese animal ocupó el lugar de ellos, fue el sustituto, y de esa manera se cubrió la vergüenza de su desnudez. Ahora bien, derivado de lo que hemos dicho, nosotros aquí tenemos dos leyes. Primero, tenemos la ley moral, expresada, según lo expliqué, en Génesis 2:15 al 17, a la luz de Génesis capítulo 3. Y esta ley existió antes de la entrada del pecado a la tierra. Nos referimos a la ley de los 10 mandamientos. Ahora, número 2. Cuando Adán y Eva pecan, Dios instituye una ley ceremonial, una ley ritual, la ley de los sacrificios. Y esta ley está presentada en Génesis capítulo 3:21, cuando mata el Señor al animal que presumimos ser un cordero, y de la piel de ese animal el Señor viene y elabora túnicas para vestir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. Es decir, que la ley de los sacrificios, cuando matan al cordero,
no presumimos, aseguramos, porque Apocalipsis 13 y Primera de Pedro 1 dicen que era un cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que fue un cordero el que murió, y de ese cordero se hizo las túnicas de pieles con las que se vistió a Adán y Eva. Y allí se instituye la ley de los sacrificios, la ley ceremonial o ritual. Dios le dice a Adán y a Eva, de ahora en adelante, cada vez que pequen, deben de sacrificar un animal para cubrir la vergüenza de su desnudez, como lo acaba de hacer yo ahora en Génesis capítulo 3, 21. Y por eso vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento una cantidad increíble de sacrificios. Y ustedes pueden ver ahí, apenas puse unas 6 citas, pero existe infinidad, que sumando la infinidad de citas donde aparecen los sacrificios de animales para cubrir la vergüenza de la desnudez del hombre, es decir, para cubrir su pecado, hay millones de corderos y animales que fueron muertos. Y para poner un ejemplo de ello, miren por ejemplo lo que tengo sombreado en amarillo. En el libro de Job, el capítulo 1, versículo número 4 y versículo número 5, Job dice lo siguiente. Job 1, versículo 4 y versículo 5. Dice así: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, del banquete, la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, sacrificios, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job suponía que alguno de sus hijos o sus hijos en totalidad habían pecado, y para poder cubrir su pecado lo que se requería era ofrecer animales en sacrificios. Ahora bien, la pregunta es, ¿quitaban el pecado estos sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento? Bueno, el apóstol San Pablo en Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Los sacrificios no podían quitar el pecado. Entonces, si no podían quitar el pecado, ¿por qué se ofrecían esos sacrificios? Patriarcas y Profetas, en la página 333, el párrafo 1, dice así: cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley moral no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco habrían sacrificios. En otras palabras, si los sacrificios no pueden quitar el pecado que está en mí, ¿cuál era la intención de ofrecer sacrificios? Sencillo, era porque se necesitaba dirigir los pensamientos de los israelitas hacia el futuro. El futuro era la muerte de Cristo como el supremo sacrificio. Por eso Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Y para quitar el pecado del mundo, Jesús tenía que morir. Así que los sacrificios, la ley ritual, la ley ceremonial, tenía como intención apuntar al sacrificio máximo de Jesús realizado en la cruz del Calvario. Ahora bien, derivado de todo lo que hemos dicho, el viejo pacto era nomás en un sentido viejo, porque los sacrificios no podían quitar el pecado. Solo apuntaban hacia Jesús, quien iba a ser sacrificado, y con su sacrificio podían quitar el pecado. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, ¿se necesitaron más sacrificios? Por supuesto que no. Ese aspecto del viejo pacto desaparecen, no más sacrificios. ¿Desaparece la ley de los 10 mandamientos? No. Lo que desaparecen son la ley de los sacrificios, por el verdadero sacrificio que fue hecho por Jesús en la cruz del Calvario.
Por lo tanto, la ley moral no desaparece. Existen antes del pecado y era parte del plan de Dios. Voy a explicarlo así. Miren, nosotros hablamos del antiguo pacto y hablamos del nuevo pacto. El antiguo pacto es más nuevo que el nuevo pacto. ¿Qué es eso? Miren, el nuevo pacto, se lo explicaré más adelante, es el pacto que Dios hizo con Adán y Eva en Génesis 3:15. El antiguo pacto fue el pacto que Dios hizo con los israelitas en el Sinaí. ¿Por qué el pacto que Dios hizo con Adán y Eva es nuevo? ¿Y por qué el pacto que Dios hizo con los israelitas en el Sinaí es antiguo? Bien, porque el nuevo pacto fue ratificado con la sangre de Cristo y el antiguo pacto fue ratificado con sacrificios de animales. Ambos pactos tienen como base la ley de Dios. Por eso, aunque el antiguo pacto, que estaba basado en las leyes rituales y ceremoniales, fue abolido por Cristo en la cruz del Calvario, la ley moral de los 10 mandamientos nunca fue abolida. Miren, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La palabra infringir es violar, desobedecer. Pues el pecado es infracción de la ley. Cuando Juan escribió este texto, ¿existía el pecado? Claro, todavía existía el pecado. O sea, mire, Juan está escribiendo aquí este texto muchos años después de la muerte de Cristo en la cruz. Después que Jesús fue al cielo, Juan escribe este texto. Si el pecado existe, pues debe existir una ley. Porque si no hay ley, no hay pecado. Porque el pecado es violación de la ley. Por lo tanto, si el pecado existe, como consecuencia, existe la ley de Dios. Porque si no existiera la ley de Dios, no hubiese transgresión de la ley. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si no hubiese ley que fuese transgredida, si no hubiese pecado, tampoco tendría que haber muerte. Por lo tanto, si hay muerte porque hay pecado, entonces existe una ley. Por eso San Juan dice que el pecado es la infracción de la ley. Dios dijo a Adán así y a Eva: yo tengo un pacto con ustedes, lo que nosotros leemos en Génesis. Obedezcan y vivan. Y si desobedecen, mueren. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron y quebrantaron la ley moral. Quebrantaron el pacto. Por lo tanto, merecían morir, porque la transgresión de la ley es pecado y el fruto del pecado finalmente es la muerte. Pero ¿quién murió en lugar de ellos? Génesis 3:21 dice que hubo un sacrificio ese mismo día. Y con las pieles del sacrificio, Dios cubrió la vergüenza de su desnudez. Es decir, que la ley ritual surge para resolver el problema del pecado, porque ellos habían quebrantado la ley moral. La ley moral existía antes del pecado. ¿Y cuándo llegó a existir la ley ritual que apuntaba hacia Jesús? Solamente después del pecado. No estaba en el plan de Dios que existiese una ley ritual. No estaba en el plan de Dios que existiese la ley de los sacrificios. Ahora, ¿qué es el antiguo pacto? Cuando nosotros hablamos del antiguo pacto, a la luz de Éxodo 19 y capítulo 24, el antiguo pacto es esto, según patriarcas y profetas. Otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificada mediante la sangre de un sacrificio. Fíjense. Si vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 5 hasta el 8, dice la Escritura así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios establece un pacto con su pueblo en el Antiguo Testamento. El versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. La pregunta es: ¿cuál es el pacto que Dios tiene con su pueblo? Si leen el texto que continúa el capítulo 19, van a encontrar el capítulo 20. ¿Y qué está en el capítulo 20? Los 10 mandamientos. Quiere decir que el pacto al que se refiere Éxodo 19 es el pacto de los 10 mandamientos. De Dios dice: obedecen mis mandamientos, obedecen mi pacto, entonces vivirán. Ahora, pastor, ¿de dónde saca la idea que los 10 mandamientos son el pacto? Bueno, lean conmigo Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio 4, 13. Dice la Biblia así: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuál es el pacto de Dios que el Señor se puso de acuerdo o le dio o puso de por medio entre él y su pueblo Israel en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. Quiere decir que el pacto antiguo fue el que el Señor establece con Israel en el monte Sinaí, cuando Él les dio las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y Dios le dijo: si obedecen, viven; si no obedecen, mueren. Ahora bien, ese pacto fue ratificado con la sangre de un sacrificio de animal. Por ejemplo, el capítulo 24 de Éxodo dice así en el versículo número 3, así. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová, etcétera. Pueden seguir leyendo el texto. Este pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, cuando le dio su ley, fue ratificado o fue confirmado por el sacrificio de animales, como dice Éxodo 24. A ese pacto se le llama el antiguo pacto. Ahora bien, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el pacto que Dios hace con Adán y Eva en Génesis 2:15 al 17. Cuando leímos al principio que decía: de todos los frutos de los árboles del huerto pueden comer, pero del fruto del árbol prohibido no pueden comer. El día que coman de él, ciertamente morirán. Ahora bien, ese es el nuevo pacto. Vean esta cita del mismo libro. Aunque este pacto fue hecho con Adán, mucho antes que el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, y más tarde se lo renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención y fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Es decir, que el nuevo pacto siempre es el pacto de los 10 mandamientos, solo que en este caso Dios lo establece con Adán y con Eva, según Génesis 2:15 al 17 y como lo explicamos al principio. Y este pacto es confirmado y ratificado por la muerte de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. El antiguo pacto es el que Dios hizo con Israel en el Sinaí, sus 10 mandamientos, y que fue confirmado con la sangre y el sacrificio de los animales. Para que lo vean un poquito mejor, vamos a ir al Nuevo Testamento.
En la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, entre el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, Pablo habla del antiguo pacto y habla del nuevo pacto. Yo me tomé la tarea de leer esos capítulos y extraer algunas diferencias. Por ejemplo, valdría la pena abrir la escritura para que ustedes vean, porque San Pablo está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto en esos 4 capítulos de la carta a los Hebreos. Me refiero al capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos. Por ejemplo, ¿el antiguo pacto tenía un sumo sacerdote? Claro. Si usted lee Hebreos 8, versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por la cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y usted puede seguir leyendo hasta el versículo número 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿tenía un sumo sacerdote el antiguo pacto? Claro que sí. Ahí está Hebreos 9, 6 y 7, no lo voy a leer. Ahora, ¿el nuevo pacto tenía un sumo sacerdote? Claro. Hebreos 8, versículo 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pregunto, ¿quién es el sumo sacerdote de ese santuario que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos? Jesucristo. Así que en el antiguo pacto había un sumo sacerdote que realizaba todos los cultos y las ceremonias rituales, y en el nuevo pacto también hay un sumo sacerdote que según Hebreos 9.1, Hebreos capítulo 9 lo menciona, es el encargado de los rituales y ceremonias en el santuario que existe en el cielo y que Dios levantó. El antiguo pacto número 2 tiene un santuario. Te leen Hebreos 8.5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Moisés iba a erigir el tabernáculo, el santuario, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Es decir, el antiguo pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí tenía un santuario que Moisés erigió conforme a un modelo que Dios le mostró. El nuevo pacto tiene un santuario, claro, el versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. En el antiguo pacto, el santuario lo levantó Moisés en el desierto. En el nuevo pacto, quien lo levantó fue Dios. Y ahí está otra cita más de Hebreos capítulo 9. Y ese santuario que Dios levantó fue el modelo que usó Moisés para erigir el santuario en el desierto. Ahora bien, ¿el demandaba sacrificios para confirmar el pacto que Dios había hecho con su pueblo? Sí. Hebreos 8.3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Sí habían sacrificios de animales que apuntaban al gran sacrificio que Jesucristo efectuaría en la cruz del Calvario. Y Hebreos 9.12 habla de los sacrificios del nuevo pacto. Hebreos 9.12 dice así, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención. Es decir, Cristo entra a ministrar en el lugar santísimo del santuario por el sacrificio de Él y por su misma sangre. Él es el sacrificio en el nuevo pacto. Y por su sacrificio, Jesucristo ratifica el nuevo pacto que Dios hace con su pueblo. Ahora, ¿existe una ley en el antiguo pacto? Claro. Hebreos 9.4 dice, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Según el Antiguo Testamento, las tablas del pacto son los 10 mandamientos. Quiere decir que la base del antiguo pacto eran los 10 mandamientos. Ahora, ¿el nuevo pacto tiene una ley? Por supuesto. Hebreos 8:10 dice lo siguiente, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Claro que había una ley, solo que, número 5,
Según Hebreos 9:4, que ya leímos, esta ley del antiguo pacto, que es la ley de los 10 mandamientos, era escrita en 2 tablas de piedra. Y la ley del nuevo pacto, que siguen siendo los mismos 10 mandamientos, dice que el Señor la escribiría en las tablas, no de piedras que alisó Moisés, sino en las tablas de nuestro corazón. Pero sigue siendo la misma ley. Lo que cambia es el lugar donde la ley es escrita, no en 2 tablas de piedras, sino en las tablas del corazón. Ahora, ¿el antiguo pacto tenía un mediador? Por supuesto que lo tenía. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los sacerdotes cumplían el oficio del culto y la tarea de ellos era la de mediación. Y entraba el sacerdote una vez al año también para cumplir sus oficios, según el versículo 7. Ahora, ¿el nuevo pacto tiene un mediador? Claro. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús, ¿no? Lee el contexto inmediato anterior y posterior, va a descubrir que el mediador del nuevo pacto es Jesús. Ahora, ¿era purificado el santuario del antiguo pacto con sangre de animales? Claro que sí. El 9:13 de Hebreos dice: porque sin la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada, a los inmundos santifican para purificación de la carne. Es decir, que la sangre de los toros y los machos cabríos servían para purificar el santuario y a los israelitas de sus pecados. Ahora, ¿el nuevo pacto es purificado también con sangre? Por supuesto que sí, pero es con la sangre no de machos cabríos ni de toros, sino con la sangre de Cristo Jesús. Versículos 23 y 24 de Hebreos 9 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano, hecho de mano, figura del hombre, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, Cristo purifica las cosas celestiales con su misma sangre. Hermanos queridos, resumiendo, el antiguo pacto fue hecho con Israel en el Sinaí. La base del antiguo pacto era la ley. El nuevo pacto Dios lo hizo con Adán en el jardín del Edén y luego se lo confirmó a Abraham. Y la base del pacto o del nuevo pacto también sigue siendo la ley, con la diferencia que el antiguo pacto, la ley, se escribió en 2 tablas de piedra, y en el nuevo pacto la ley se escribe en las tablas de nuestro corazón, y pues ahí hay una serie de características de ambos pactos. Ahora bien, Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quiere decir que nosotros que fuimos desnudados por la desobediencia, por el pecado, podemos volver a ser revestidos de Cristo Jesús a través del bautismo, porque en el bautismo nosotros somos revestidos de Cristo Jesús, porque ahí obtenemos el perdón de nuestros pecados. Esta parte a la que voy a entrar tiene que ver con un repaso, solo que de otro punto de vista, de todo lo que hemos visto anteriormente. Y es que cuando nosotros hablamos del pacto que Dios hizo con su pueblo, del antiguo pacto y del nuevo pacto, tenemos que ver 2 aspectos fundamentales. Número 1, Deuteronomio 4:13 dice el texto que citamos anteriormente: y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedras. Número 1, primero que yo debo considerar es que el pacto antiguo y el nuevo pacto tiene como base los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque ese es el pacto que Dios dio. Vean en segundo lugar lo que dice en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26, no puse la cita, Mateo 26, 26 en adelante. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto,
Recuerda que el nuevo pacto no es ratificado con la sangre de machos cabríos ni de toros, sino que el nuevo pacto es ratificado con la sangre de Cristo Jesús. Jesús dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchas es derramado para remisión de los pecados. Así que los dos aspectos que contiene tanto el pacto es el pacto nuevo, los 10 mandamientos y la sangre de Cristo para ratificar el pacto que fue derramada para el perdón de los pecados de los seres humanos. ¿Los animales quitaban el pecado? Dijimos que no. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Y mientras la sangre de los sacrificios es la sangre del viejo pacto. Y es la sangre de Cristo la que realmente quita los pecados. ¿Desaparece la ley moral en el nuevo pacto? No. Lo que ya no era necesario, es la ley ceremonial que apuntaba a Jesús. Porque Jesús ha cumplido aquello que era profetizado en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso ya no se sacrifican más animales. Porque Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Primera de Pedro 1:18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Miren lo que dice, nuestros pecados son quitados por la sangre preciosa de Cristo. Ya dice, y habla de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La sangre de Cristo es la que borra nuestros pecados y Él fue destinado para morir en nuestro lugar desde antes de la fundación del mundo. Ahora, resumiendo, el pacto tiene dos aspectos, la ley moral de Dios como base y la ley ceremonial que satisface las exigencias de la ley moral. ¿Cuáles son las exigencias de la ley moral? Si desobedeces, mueres. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte y pecado es transgresión de la ley. Así que la ley ritual satisface las exigencias de la ley moral. Existe una ley moral de Dios en el pacto y existe una ley ceremonial para satisfacer las exigencias de la ley moral. ¿Qué cambia entre el viejo y el nuevo pacto? Miren esta cita de Patriarcas y Profetas. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual con sus sacrificios y ordenanzas debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en realidad de la muerte de Cristo. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían de cesar las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. ¿Qué cambia? La forma como se ratifica el pacto. El antiguo pacto, ¿cómo se ratificaba? Con sacrificios de animales. El nuevo pacto se ratifica con el sacrificio y la sangre, no de toros y machos cabríos, sino con el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús. Y cuando Cristo muere en la cruz, automáticamente anula la ley de los sacrificios porque ya no era necesario seguir sacrificando animales. Pero acerca de la ley de los 10 mandamientos, el salmista declara en el Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Eso no cambia. La ley de los 10 mandamientos, el salmista dice que permanece para siempre porque es palabra de Dios. Ahora, en Ezequiel aparece una promesa extraordinaria. Ezequiel 36.
y donde describe a Dios como el cardiólogo divino. Y fíjense que Dios como el cardiólogo divino, dijo un famoso predicador por allí, que cuando el corazón falla no pone marcapasos, ni pone, cuando una válvula falla no cambia la válvula. El Señor como el cardiólogo divino actúa haciendo trasplantes de corazón de una vez. Miren lo que dice Ezequiel. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. La promesa es que el Señor nos va a dar un corazón nuevo. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón malo, lleno de orgullo, el corazón egoísta. Ese corazón de piedra, el Señor lo va a quitar y va a poner un corazón nuevo. Y os daré, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Promete llenarnos con su Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, hermanos, que para nosotros poder obedecer los mandamientos de Dios, que son la base del nuevo pacto y del antiguo pacto, Dios quiere darnos un nuevo corazón y de carne y poner en nosotros su Espíritu Santo. Porque con el corazón de piedra pecaminoso que nosotros tenemos, es imposible que nosotros andemos en los mandamientos del Señor y que los obedezcamos. Para poder obedecer, necesitamos un corazón de carne y que Dios ponga su Espíritu en nosotros. Mientras nuestro corazón sea egoísta, un corazón malo, un corazón orgulloso, etcétera, nunca el Espíritu Santo estará en nosotros y por supuesto nunca nosotros podemos obedecer los mandamientos de Dios, que son la base del pacto. Ahora, el texto que leyeron mientras estaban desarrollando las intros de este programa, de Jeremías 31, miren qué extraordinario este texto, 31. En vez de A es E, un dedazo se me fue por allí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, que dice, un nuevo pacto con la casa de Israel. Miren, cada vez que la Biblia habla de un nuevo pacto, no era que el Señor estaba inventando un nuevo pacto, era lo mismo. Ustedes saben que Jeremías es el profeta que predijo por inspiración y revelación los 70 años de cautiverio de los judíos en Babilonia. Cumplidos los 70 años, los judíos regresan a Jerusalén. Y cuando ellos regresan, el Señor quiere renovar con ellos su pacto. Por eso dice, he aquí vienen días, luego del cautiverio, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esos días iban a llegar, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con sus padres? Éxodo 19, Éxodo 20, o sea, los 10 mandamientos que debían de obedecer y que fue ratificado con el sacrificio de animales. Entonces, yo no quiero un pacto como ese. Vamos a hacer un nuevo pacto, dice. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después del cautiverio, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Se dan cuenta? O sea, la misma ley que invalidaron sus padres cuando el Señor hizo el pacto antiguo con ellos en Éxodo 19 y 20, la ley de los 10 mandamientos, que fue escrita en 2 tablas de piedra, dice, en el nuevo pacto, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, en el antiguo pacto, Éxodo 19, 20, 22, 21, 22, 23, 24, la base del antiguo pacto era la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, que fue confirmado con sacrificio de animales, pero que el pueblo de Dios en esa época desobedeció. Entonces dice Dios, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, otra generación, otra dispensación. Pero en este nuevo pacto daré mi ley, nuevamente, los 10 mandamientos, la base del pacto, solo que la voy a escribir en su mente y en su corazón, no en 2 tablas de piedras. Es lo mismo. El antiguo pacto y el nuevo pacto es lo mismo. Lo que cambia es que ahora el pacto que Dios hace es que va a poner su ley en su corazón y en su mente y la va a escribir y no en 2 tablas de piedra.
Y no la va a ratificar con sacrificio de animales, sino con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, fíjense, ¿para qué Dios va a escribir su ley en el corazón si la ley fue clavada en la cruz? Dirían algunos. Hebreos 10:16 confirma lo que dice Jeremías 31:34 y que menciona Ezequiel 36:26. El Nuevo Testamento, Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Pablo está citando a Ezequiel. Desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se dieron cuenta? Dios quiere darnos un corazón nuevo, un corazón de carne. Y escribir en ese corazón su ley. Poner su espíritu en nosotros para ser capacitados y vivir una vida de obediencia. Un corazón de carne para obedecer. Cuando Dios le dio el pacto a Israel, ellos tenían un corazón de piedra. Y cuando Dios les dijo, aquí tienen mi ley, ¿están dispuestos a obedecerla? Dijeron, sí, Señor. Todo lo que Jehová mandare, eso está en Éxodo 19:24. Eso haremos. Pero ellos no podían obedecer teniendo un corazón de piedra. Dios quería por eso sacarles el corazón de piedra y escribir su ley en el corazón de carne. Hermanos, mientras nosotros tengamos un corazón de carne, de piedra, nosotros no podemos obedecer la base del pacto que es la ley. Por eso Dios quiere quitar ese corazón de piedra lleno de orgullo, de pecado, de vanagloria, de altivez y colocar en nosotros un corazón de carne, poner en nosotros su espíritu y poder obedecer la ley que es la base de su pacto. Patriarcas y Profetas, página 341 dice, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Es imposible obedecer la ley de Dios con un corazón de piedra. Necesitamos tener un corazón de carne. ¿Qué cambia entre el viejo y el nuevo pacto? Reiterando lo mismo desde otra forma, desde otro punto de vista. En el viejo pacto, la ley era escrita en tablas de piedra, mientras que en el nuevo pacto, Dios quiere escribir su ley en su corazón. Como ustedes pueden notar, la ley moral no cambia. Lo que cambia es el lugar donde Dios quiere escribir su ley. Ya no en dos tablas de piedras, sino en nuestro corazón. Ahora, tiempo del fin. Y voy concluyendo. Nuestros tiempos. Los que viven en el tiempo del fin tendrán los mismos dos aspectos del pacto. Los 10 mandamientos y la sangre con que se ratifica el pacto. Vean lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 7:13 y 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Un anciano de los 24 le pregunta esto a Juan el apóstol, que es el que recibe la revelación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y mira lo que dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, han alcanzado la salvación, han sido revestidos con la justicia de Cristo porque la sangre de Cristo los ha limpiado de todo pecado. Ahí está. El pacto ratificado en la vida de los creyentes que estarán en el tiempo del fin por medio de la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Ahora, la otra parte, los mandamientos. Apocalipsis 12:17 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, el dragón se llena de ira contra la iglesia y contra la descendencia de la iglesia, dice Apocalipsis 12:17, y comienza a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Anteriormente vimos que los pecados son limpiados por la sangre del Cordero, de Jesús. Es decir, el pacto es ratificado con la sangre de Jesús. Y aquí se menciona el otro aspecto del pacto, que son los 10 mandamientos, que no están anulados porque siguen siendo la base del pacto. Es el pacto en sí mismo.
Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos. Y continúa diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios quiere, hermanos, que tengamos vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Y que guardemos su santa ley, sus 10 mandamientos. En resumen, el antiguo pacto fue el que Dios concertó con su pueblo en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, la base del pacto. Obedecen, viven, desobedecen, mueren. Y fue confirmado y ratificado con la sangre de animales. El nuevo pacto fue el pacto que Dios concertó con Adán y con Eva en Génesis 2 y Génesis capítulo 3. Y que ese pacto, según Apocalipsis 13:8 y 1 de Pedro 1, del 18 al 20, fue ratificado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Pero que sigue teniendo como base los 10 mandamientos. Hermanos queridos, Dios quiere escribir su ley en nuestro corazón. Pero para eso, Dios quiere cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Quieres que el Señor haga ese cambio en tu vida? Que así sea. Que Dios pueda quitar este corazón de piedra que impide que Dios pueda inscribir su ley en mi corazón y nos pueda dar un corazón de carne. Que Dios les bendiga, hermanos. Es mi deseo y oración. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por habernos permitido estudiar tu palabra en esta noche con nuestros hermanos de la iglesia de Chaimal y algunos amigos que se unieron. Realmente fue un privilegio haber estado con ellos esta hora. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra para diferenciar entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por favor, Señor, ayúdanos a disfrutar de lo que falta del sábado, a disfrutar de la presencia tuya, a tener un sueño reparador y levantarnos mañana temprano con nuevas fuerzas para continuar adorándote y sirviéndote como tú nos lo permites. Pongo en tus manos a la iglesia, bendícela por favor y una linda noche para todos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz sábado.